En el presente trabajo desarrollaremos ¿qué es la psicometría? La psicometría es la disciplina que se encarga de la medición en la psicología. ¿Qué es medir? Es asignar un valor numérico a las características psicológicas de las personas, lo cual es muy útil, pues es más fácil trabajar y comparar los atributos intrainterpersonales con números y o datos objetivos. Así no se usa para medir personas en sí mismas, sino se miden sus diferentes aspectos psicológicos, siendo el primero en ser evaluado la inteligencia. Posteriormente, se aplicó a otros aspectos como el conocimiento, las habilidades o capacidades y la personalidad. Podríamos situar los antecedentes más remotos de la psicometría miles de años atrás, en la filosofía de Aristóteles, cuando él señala en su obra sobre el alma, abre comillas, buscamos examinar e investigar primero la naturaleza esencial del alma y luego sus atributos, cierra comillas. O con Tomás de Aquino, donde esboza las características generales de la naturaleza humana en su conocido libro Suma Teológica. Pero las raíces de la psicometría como tal están en el siglo XIX, con los aportes de Sir Francis Galton, biólogo inglés quien trabajó en numerosas pruebas de agudeza sensorial, discriminación, tiempo de reacción y muchas otras. Él tenía la convicción de que un alto grado de discriminación sensorial era la clave de la inteligencia. Galton abrió un laboratorio antropométrico en 1874, donde evaluó alrededor de 10.000 individuos en diversas características, estudio que permitió por primera vez la recopilación de una amplia cantidad de datos. Otro personaje clave para el desarrollo de la psicometría fue James McKim Cattell, quien fue parte de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Columbia. Fue un divulgador y sistematizador de la psicometría en sus universidades y en numerosas publicaciones norteamericanas. Además, en 1890, él fue el primero en introducir el término de prueba mental. Alfred Binet desarrolló la escala Binet-Simon junto a su colega, por lo que se le consideró el padre de las pruebas de inteligencia. En 1908, él usa por primera vez el término de edades mentales. En psicología se mide para buscar mayor precisión, como dijimos anteriormente. Cada ítem de un test es una muestra de conducta. Los elementos esenciales para medir son señalar la cualidad o el atributo que se busca medir, operativizar el atributo en base a las manifestaciones de este, ver la relación entre cualidades y cantidades, traduciendo e interpretando estos datos cuantitativos para darles una cualidad. Es decir, interpretar los datos cuantitativos en base a unas normas de inferencia. El escalamiento psicofísico se ocupa de construir escalas de medida de dimensiones psicológicas que tienen un referente físico inmediato, lo cual se logra mediante las llamadas normas de medida y escalas normativas. Estas son necesarias porque lo que medimos no es obvio. Medimos de forma indirecta los atributos a través de sus manifestaciones. Las normas permiten saber cómo asignar los números a las características, con el propósito de que representen correctamente el grado en que se manifiesta el rasgo en cada sujeto. La medición concierne a un atributo particular, y debemos saber que lo que medimos son manifestaciones de atributos, y no de personas. Generalmente medimos para comparar, y hay dos modos de comparar: mediante normas, que es para comparar grupos, y mediante criterios, que es para comparar individuos consigo mismos. La teoría de los test se divide en dos ramas: la teoría clásica de los test y la más reciente, la teoría de respuesta al ítem. Los conceptos claves de la teoría clásica de los test son la confiabilidad o fiabilidad y la validez. Un test es válido si mide realmente el atributo que pretende medir, mientras que es confiable si lo mide siempre de igual manera. Es decir, si aplicamos el instrumento muchas veces da medidas estables y consistentes. Ambas propiedades, la validez y confiabilidad, admiten un tratamiento matemático. La consistencia interna puede calcularse por la correlación entre distintos tests. Los métodos más conocidos para llevar esto a cabo son el método de las formas paralelas, el método del test-retest y el método de las dos mitades. Y la validez se calcula correlacionando las mediciones con la de una medida patrón aceptada como válida, con anterioridad. La confiabilidad
también tiene relación con la precisión del instrumento que se utiliza para medir, al igual que la comparación entre un termómetro con la mano de una madre, que busca determinar si el niño tiene fiebre. Bueno, se puede afirmar que el termómetro es más confiable, porque es más preciso. La teoría de respuesta al ítem proporciona la posibilidad de describir de forma separada tanto a los ítems como a los individuos. Además considera que la respuesta que da el sujeto depende del nivel de habilidad que tenga en el rango considerado. Por eso podemos decir que este test da predicciones individuales. Bueno, los test de personalidad sirven para conocer mejor el comportamiento recogiendo datos. Estos pretenden ser medidas tipificadas y objetivas de las muestras de conducta de un sujeto. Se empezaron a desarrollar para evaluar diferencias individuales, y en la actualidad se aplican a diferentes ámbitos para medir diferentes personas y diferentes características. Es importante considerar si estos son realmente significativos con anterioridad. Bueno, la ventaja de esto son su gran precisión. La mayoría de las veces uno los da voluntariamente. No son enmascarados y son estandarizados. También pretenden servir para predecir por lo que están elaborados en base a procedimientos estadísticos. Tienen que haber demostrado con anterioridad su fiabilidad, validez y precisión. También pretenden medir características que no se manifiestan en muchas ocasiones, pero que están latentes. Bueno, se clasifican en métodos o test proyectivos, como son el test de Rorschach. Los test objetivos o de personalidad, a su vez, se dividen en dos, que son los test clásicos, como el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, que en realidad es más conocido como el MMPI. Es un cuestionario de análisis clínico que evalúa la personalidad de un sujeto mediante las respuestas que éste da a un cuestionario de más de 400 preguntas. Estas preguntas se responden por sí o no, son dicotómicas. Esto permite que haya una cantidad limitada de respuestas y de resultados. De esta forma, se puede comparar de manera más sencilla los resultados de una persona con los de otra. También está el inventario de personalidad de Eysenck, que permite diagnosticar trastornos de personalidad según criterios psiquiátricos vigentes. Bueno, está el test de Rorschach, mencionado anteriormente. Bueno, hay test específicos también, como son la escala de búsqueda de sensaciones, que se aplica frecuentemente a individuos con conducta inmadura o que presentan trastornos de personalidad, o individuos normales, pero que frecuentan deportes de alto riesgo, por lo que se puede inferir que hay algo que falla. También está el test de hostilidad de Buss-Druck, uno de los instrumentos más aplicados para medir la agresión, que es de especial utilidad para evaluar la impulsividad y la intencionalidad suicida. Bueno, también para esto está la escala de impulsividad de Barrat. Es un test autoaplicado que busca detectar trastornos de personalidad límites, trastornos bipolares y todos aquellos trastornos psiquiátricos en que la conducta suicida o impulsiva signifiquen un problema. También existe la entrevista y las diferentes técnicas de realizar esta. Puedes hablar con alguien constituye un muy buen método de conocerle si esto se hace adecuadamente. Al estar frente con un entrevistado, se puede hacer aclaraciones de sus contestaciones. Además, se puede observar su comportamiento. Este se siente cómodo y seguro de sí mismo o no responde en forma directa y cambia sus respuestas con frecuencia al hablar, evita el contacto visual, etc. Las entrevistas pueden o no ser estructuradas. Uno puede tener planificadas las preguntas que hacer, como un cuestionario, o puede ir conversando con él, y a medida que uno va viendo caminos nuevos, va conociendo a la persona y buscando rasgos latentes de problemas en la personalidad. Una de las finalidades de las pruebas psicométricas es escoger entre candidatos reclutados para, por ejemplo, el ingreso a una empresa, para un puesto de trabajo, elegir el más apto, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal. Así también se busca aumentar la rentabilidad de la organización, pues mantener a un individuo con problemas psicológicos o trastorno de la personalidad requiere una inversión en medios de apoyo psicológico.
Bueno, el problema de la medición en la psicología, que vendría a ser la psicometría, es que muchas veces cuesta definir claramente la característica que se busca medir. Pues esto se hace en base a constructos, que son conceptos que no son fáciles de definir. Así que partiendo de una definición, partiendo de una base que ya es algo abstracta, es muy difícil buscar cosas objetivas. Bueno, esto es un problema ya que en la psicología no encontramos una única definición a un atributo. Esto hace que los datos obtenidos sean relativos y sean solo una parte de la persona evaluada. Bueno, como dije antes, las medidas pretenden llegar a atributos muy complejos e intangibles, por lo que hay una gran diversidad de manifestaciones. Es necesario que estos ítems que se buscan evaluar estén basados en muestras muy amplias para que los datos sean significativos. Para concluir, vamos a hacer un resumen de las ventajas y los inconvenientes que se hace generalmente como críticas a la medición en la psicología mediante la psicometría y los instrumentos que ésta significa. Entre las ventajas podemos encontrar el ahorro, porque al ocupar un instrumento nosotros podemos analizar a múltiples personas, como se hace al ingresar a una institución, que puede ser trabajo o a las Fuerzas Armadas, que generalmente buscan eliminar a la gente que presenta altos rasgos psicopáticos. La objetividad de estos test es muy alta, pues estos pronostican con una baja posibilidad de error. Y también ayuda a la comunicación entre profesionales de forma precisa y más significativa. Pues al hacer un test uno tiene las cosas ya claras. Se analiza de forma objetiva al individuo y lo debería comprender cualquier psicólogo que mire estos tests. Pero a pesar de esto, en lo inconveniente, muchas veces se ve que no hay consenso. Que cada psicólogo mide una cosa diferente dependiendo del modelo de partida que él tenga. También del test depende si los ítems son representativos o no. Es muy importante que el test esté bien construido. También hay que tener en cuenta las condiciones de los sujetos de la muestra, para así saber la representatividad de los porcentajes. Bueno, esto es el problema de que cuando se busca analizar a muchas personas, se le tiene que dar individualidad también a cada uno. Y bueno, también está la crítica ética. ¿Hasta qué punto se entromete el análisis en la vida privada del sujeto? ¿Tiene derecho una institución o un psicólogo a saber cosas tan privadas de la vida de una persona? También está el problema de la clasificación y la etiquetación. Esto en psicología no es considerado correcto y esto se favorece con los test psicométricos. Bueno, espero que esto sirva para estudiar, que les sirva para haber conocido un poco más a la psicometría. Muchas gracias.